Bienvenidos a este canal. Vamos a hablar sobre la acción del demonio en la sociedad actual. La acción del demonio en la sociedad actual. Y me dirijo a ambos grupos que me acompañan frente a mí y a mi lado derecho. Vamos a partir de aquel texto de la carta del apóstol San Pedro, la primera carta en el capítulo 5, versículos 8 al 9. San Pedro ahí dice: sed sobrios, estad despiertos. Vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. San Pedro es muy consciente de la acción que el demonio realiza en la sociedad. El demonio no es como muchos teólogos, sacerdotes, obispos, lamentablemente, que son pastores de la iglesia, maestros en la fe y muchas personas e incluso intelectuales nos han dicho que es una fuerza social maligna que actúa por la libertad o la maldad del hombre. No es así, es un error. El demonio es un ser espiritual, como lo dijo acertadamente el Papa Pablo VI en la catequesis del 14 de noviembre de 1972 en Roma, en Ciudad del Vaticano. Es un ser personal, espiritual, perverso y pervertidor. Es un ser maligno, puramente espiritual, no tiene cuerpo físico como el nuestro, con el cual ustedes, por ejemplo, nos estamos viendo. Ustedes me ven a mí y yo veo a los que me están siguiendo en este momento. No tiene sentidos corpóreos, pero tiene inteligencia, y es una inteligencia que ha recibido conocimiento, ha sido creado con ese conocimiento para poder servir y glorificar a Dios, pero que por su libertad, lamentablemente, decidió apartarse de Dios. En aquella expresión non serviat, no te serviré, de Luzbel. Entonces el maligno, por su libertad y por el entendimiento erróneo, por una mala decisión, decidió, vaya la redundancia de la palabra, vivir apartado de Dios por la eternidad, para siempre, por lo tanto. Eso significa que el maligno entonces en adelante actuará contra Dios, pero como a Dios no le puede hacer nada directa o personalmente, porque el demonio es una criatura, el demonio no es Dios, ha sido creado en el tiempo espiritual, en el tiempo del Evo. Por eso el demonio no puede contra Dios, jamás podrá. Entonces es una pobre criatura, sí superior a la humanidad, pero mucho inferior. O sea, no existe comparación entre una criatura y Dios. Dios es inmensa e infinitamente superior. Por lo tanto, todas las criaturas son expresión del amor de Dios, de la inteligencia de Dios. Sí, y eso es algo que hay que reconocer. Creado igual que el hombre, imagen y semejanza de Dios, con inteligencia, con capacidad de ser libre, libertad, pero responsabilidad para buscar el bien común y para buscar la verdad, para construir la justicia y la paz. Por lo mismo, los seres puramente espirituales, los ángeles, también son seres creados con dimensión social, seres de comunicación, que se comunican con especies intelectuales, no requieren la comunicación como en este momento yo la estoy realizando. ¿Sí? Entonces, a través de razonamientos intelectuales se comunican. ¿Sí? Entonces, no requieren emitir sonidos, no requieren, solamente las ideas llegan unos a otros, se las comunican así. Esta ciencia ha sido infusa por Dios, porque cada uno en la medida con la que Dios lo ha creado, tiene una función, una misión concreta. ¿Sí? ¿Cuál es? La de servir a Dios
en principio y sobre todas las cosas, y darle con ello gloria a Dios, adorar a Dios. Ya en otro video que tenemos aquí, cuando he hablado sobre la creación angelical, la creación angélica, ahí precisamente narro el proceso de creación, cómo Dios ha creado al mundo puramente espiritual, a los ángeles, que posteriormente algunos se rebelaron contra Dios y son seres caídos, son demonios. Entonces, bueno, ese es un tema que lo pueden ver aquí en este canal de YouTube. Pero el demonio en adelante buscará ir contra la voluntad de Dios. Si en el demonio no existe la capacidad más de amar, porque él la ha rechazado. Él ha rechazado para siempre la capacidad, y así se ha quedado fijada su voluntad, sus sentimientos, sus afectos, ya no serán más de amor. Así se han quedado fijados. El momento en el cual decidió rechazar la bondad, el llamado de Dios a la conversión, a vivir unido a Él, a Dios. Y el demonio mismo, como muchos teólogos y exorcistas lo han mencionado en diferentes bibliografías y videos y conferencias, el demonio rechazó de una vez y para siempre a Dios. Y entonces el demonio vive condenado para siempre. El demonio vive condenado para siempre. Con la condenación surge el infierno, el inferus, en latín inferi, lo que está por debajo de la tierra, pero es lo que vive es para manifestar que vive en la oscuridad y en la lejanía de la luz, que es Dios, del amor, de la bondad, de la misericordia, del perdón, de la reconciliación, por lo tanto de la paz que solamente Dios nos puede dar, y que nadie ni nada nos puede dar, ni los bienes materiales, ni la salud física, ni la belleza, ni los títulos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Nada nos puede dar, solo Dios. Es la paz, como dice el apóstol San Juan, que el mundo no da. ¿Sí? Es la paz que buscamos. Es la paz que necesita el mundo en este momento tan consternado y tan impactado, primero por una pandemia, donde ha muerto una gran cantidad de gente, y donde otros han perdido un ser querido y han quedado en la orfandad, en la pobreza, sin empleo, donde muchos patrones se han aprovechado para cometer injusticias, despidiendo a sus trabajadores con la justificación de que tienen que cerrar porque no tienen forma de pagar, y han cometido graves injusticias. ¿Sí? Entonces he escuchado a varios trabajadores platicar eso. Uno de ellos me decía, esta mañana el patrón les había hablado de justicia, pero más tarde al mediodía le habló para despedirlo y decirle que no era justo lo que estaba ganando, ¿sí? Ningunearlo, gritarle, correrlo, no obstante que él había dicho que tenía a su mamá ancianita que cuidar, con problemas de salud, que tenía a sus hijos, a su esposa, y el patrón no le importó, porque el patrón tenía que comer, pero no le importó. Son momentos con los que nosotros nos apartamos de Dios, ¿sí? Son momentos que gritan al cielo, como bien dijo León XIII en la encíclica Rerum Novarum. Pero son expresiones también de una mala decisión en torno a la libertad, pensar que vamos a vivir aquí para siempre, y son momentos que evidentemente son expresión de malignidad, ¿sí? Son expresión de maldad, porque pudiendo apoyar a una persona, se decide dejarlo, abandonarlo a su suerte, ¿sí? Que él salga adelante como pueda. Bueno, el demonio es como un perro bravo que se escucha. Es un perro bravo que si la gente se le acerca, los puede morder. Por eso no hay que acercársele. ¿Y cómo se acerca un cristiano o un ser humano al demonio, a ese perro bravo, como decía San Agustín? Cuando entra en contacto con su mundo, sí, con su mundo irreal, ficticio, de mentiras, de oscuridad, todo el mundo de la brujería, el mundo de la malignidad, el mundo del engaño, del narcotráfico, ¿sí? el mundo de
del crimen organizado, de la trata de personas, de la trata de lavado de dinero, ¿sí? De la mentira, de la difamación. Hay gente que se le hace tan fácil difamar, ¿sí? Y bueno, evidentemente todo lo que sea el juego con la ouija, ¿sí? La brujería en todos sus colores, en todas sus expresiones. Por eso esa es la acción del demonio en la sociedad actual, así actúa, a través de la violencia, de la guerra. Estamos siendo testigos de una guerra entre dos países, de un país que invade a otro, que es libre, soberano, que tiene sus propias leyes, su propia constitución, etcétera, pero lo invade porque tiene más fuerza política, militar, económica, y entonces lo invade sin más. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Es ilógico. Y nadie lo defiende, porque existe el temor de una tercera guerra mundial que causaría una gran cantidad de muertes y un gran impacto al medio ambiente, porque sería una guerra nuclear. ¿Sí? Pero allí también, en estas formas de relacionarse, también actúa o se nota la presencia del mal cuando existe esta actitud de cerrar el corazón y la inteligencia a posibles soluciones. Es que no puedes meterte en un país que no es el tuyo. Tú tienes tu país, tú eres presidente de tu país. Si es ese hombre, evidentemente, Vladimir Putin, bueno, pues es un hombre que ha señalado en muchas ocasiones por los diferentes medios y países como alguien que es continuador de aquellas formas de gobierno dictatorial de su propio país. Stalin, Lenin, la enseñanza también perversa de Marx, engañosa, ¿no? Falaz, porque aun cuando en su libro El Capital habla de un supuesto crítica al capitalismo, sin embargo, se ve la ambición de un hombre que anhela aquello de lo que está hablando, el dinero, una mejor posición económica, etcétera. Y finalmente ese grupo de poder son los que terminan ejerciendo dominio político y militar sobre el grupo, el pueblo, la mayoría. Nadie los puso, ellos se pusieron solos, ¿sí? Después se torna difícil quitarlos, aun cuando hayan perdido la credibilidad. Y bueno, tenemos esa situación, ¿sí? Entonces, la acción del maligno es real, es un ser real, es un ser de naturaleza angélica, que ha sido condenado para siempre. Él se ha autocondenado. Pero esta condenación, junto con el infierno, expresan la justicia de Dios. Dios es misericordioso, sí. Dios es profunda, inmensamente misericordioso, bondadoso, porque la esencia de Dios es el amor. Desde la perspectiva franciscana, Dios es, por lo tanto, para todos los pensadores franciscanos no tiene importancia ni sentido demostrar la existencia de Dios, porque Dios existe. Desde el momento en el cual nos referimos a Él, lo mencionamos, lo traemos en la mente, nos sentimos movidos por su amor. Dios existe. Entonces, por eso no tiene sentido demostrar algo que existe, porque inevitablemente todo ser humano en un momento determinado de su vida se encontrará con Él, hará experiencia de Él. Y si Dios existe, Dios nos saldrá al camino, como lo hizo con los discípulos de Maús que caminaban sin sentido de Jerusalén hacia su poblado, su pequeña ciudad. Iban tristes, desconsolados, porque el maestro había fallecido y todas las promesas de salvación se habían ido con la muerte de Jesús en la cruz, aparentemente y según ellos. Sin embargo, Dios les sale al camino cuando todo está perdido. Se les hace el encontradizo y les comienza a explicar las escrituras y les arde el corazón. Se comienza a abrir la mente, pero no totalmente, porque finalmente lo van a descubrir en la fracción del pan. Es en la fracción del pan donde se descubre a Jesús. Cuando parte y comparte el pan, cuando lo bendice y cuando lo da a sus discípulos. Entonces, palabra y los dos fundamentos de la celebración eucarística,
la palabra y el pan. Liturgia de la palabra, liturgia eucarística. Entonces Jesús es la palabra. La palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y Jesús se da como pan de vida eterna. El logos, el razonamiento, pero también el logos que es palabra, la palabra encarnada. Y por lo tanto, Dios nos sale al encuentro y Dios nos recuerda quién es Él. En Jesús, en el Salvador, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que ha venido a visitarnos en el vientre purísimo de la Santísima Virgen, por la acción del Espíritu Santo. Y viene a salvarnos y ofrecernos la salvación con su muerte en la cruz, y con su resurrección ha vencido al demonio, al mal, a la muerte, al pecado. Y nosotros también seremos vencedores de ello en la medida que estamos unidos a Jesús, en principio por la fe, el bautismo, la Eucaristía, los sacramentos, las buenas obras, y por la práctica del amor con los hermanos, el perdón, la reconciliación y la misericordia. Lo que hemos estado escuchando a lo largo de esto ya en las lecturas de Cuaresma, de la primera semana del tiempo de Cuaresma, desde el miércoles de ceniza hasta hoy sábado. Mañana será el segundo domingo de Cuaresma. Estamos a la víspera, las vísperas ya del segundo domingo de Cuaresma. Entonces el tiempo en el cual el Señor hace más sensible nos hace sensibles a su presencia, despierta la inteligencia y los sentidos para que le podamos descubrir y veamos todo lo que nos aparta de Él. Por eso la acción del maligno tendrá como cometido adormecer los sentidos y la inteligencia para que nosotros, distraídos con otras cosas, nos olvidemos y no escuchemos la voz de Dios, de que Dios nos llama. Dios te llama por tu nombre. Y por eso San Pedro nos invita a eso. Sed sobrios, estén sobrios, sobriedad, no abundancia, no comilonas, no borracheras, no lujurias, los 7 pecados capitales. No pereza, no duermas más. Duérmete temprano, levántate temprano, trabaja con intensidad, estudia, lee, investiga, profundiza, está despierto, que la conciencia que es la voz de Dios, deja que te hable, deja que te advierta, deja que, que te presente sé sensible a las mociones del Espíritu Santo también. Porque el diablo, el enemigo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistan firmes en la fe. ¿Cómo se resiste? Con la oración, con los sacramentos, con la caridad, con el amor, con el perdón, con la misericordia. Firmes en la fe, la firmeza de la fe que hemos recibido el día de la confirmación. Y estamos llamados a vivirla, a practicarla, a perdonar, a comprender al otro, porque ha fallado. No le podemos exigir, hay que darle tiempo, hay que dialogar y darle tiempo. El demonio se mueve por odio a Dios. El demonio tiene odio a Dios porque se siente relegado y porque no comprendió cuál es su papel y su función. ¿Cuál es su esencia? Su esencia, su naturaleza no es divina, es angélica, es un ser creado, es un ser puramente espiritual. Eso significa naturaleza angélica, es ángel, es mensajero, con las 9 jerarquías, que los invito a ver el video sobre la creación angélica que está en este canal. Ahí hablo de las 9 jerarquías angélicas. Y bueno, pues el maligno se mueve por odio a Dios, lo odia y es un odio con el cual se fijó porque así rechazó a Dios. No decidió, rechazó el amor de Dios. Y alguien que rechaza el amor de Dios no puede vivir el amor, porque el amor criatural es un amor inconstante, inmaduro, limitado, pobre. Necesita de la hondura, de la profundidad de aquel que en esencia es amor de Dios. Dios. ¿Ven hermanos? Y además el demonio se mueve por envidia al hombre. ¿Y qué le envidia al hombre?
¿Por qué envidia al hombre? Y por eso lo va a atacar continuamente. Pero claro, no hemos de excedernos ni de abusar en el discurso de la tentación, que es real, porque hay que recordar que la misma Sagrada Escritura nos dice que no todas las tentaciones vienen del demonio, muchas proceden, como dice también la tradición de la Iglesia, del mundo con tantas películas, con tantas canciones estruenduosas, con letras eróticas, ¿sí? Con letras que pueden extraviar al hombre si no tiene sentido crítico. Con tantos medios de comunicación, si el hombre no tiene sentido crítico, se convertirá en esclavo de los celulares, de las tabletas, de las pantallas, de las películas, de los cines, de la música, y entonces el hombre vive fuera de sí continuamente. No vive a su interior, donde puede fortalecerse, estar en oración, encontrarse consigo, recuperarse, encontrar el sentido de identidad, ¿sí? Autoafirmarse en él e ir construyendo cada día su propia personalidad, que es una personalidad, como dice el apóstol San Pablo, nuestra identidad está oculta en Cristo. A él hemos de recurrir, porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, orientados al amor, a la razón, a la libertad con responsabilidad, a vivir socialmente, seres de voluntad para afirmarse en el bien y rechazar el mal, seres de sentidos, los sentidos orientados a la búsqueda de la felicidad y aquello que nos une a Dios y a los hermanos. Entonces, en esos 6 aspectos nosotros somos semejantes a Dios, pero también somos sus hijos por el bautismo. Somos hijos en Jesús, que murió en la cruz, y que aquella experiencia pascual nosotros la tenemos en el bautismo. Muerte al pecado original. Nosotros somos hijos de Dios, y también nosotros somos parte del gran pueblo de Dios, de la gran familia cristiana, de la iglesia. Sacerdotes, profetas y reyes. Dios nos da los dones, las virtudes sobrenaturales, ¿no? Fe, esperanza y caridad. Dios nos da también los dones, los frutos del Espíritu Santo en los sacramentos de iniciación cristiana. Por lo tanto, tenemos las herramientas para, con la gracia de Dios y con Dios, luchar y vencer al maligno. Solo unidos a Dios. Nunca podremos solos. Ahora bien, la envidia al hombre es porque, siendo imagen y semejanza de Dios, el hombre puede decidir, puede errar, porque es frágil, nos podemos equivocar, pero también puede decidir muchas veces y volver a Dios. Mientras el ser humano viva, existe la posibilidad de la conversión, porque Dios le estará llamando. De hecho, mientras Dios nos conceda la vida humana, Dios nos estará llamando continuamente a estar con Él, a vivir con Él, a estar con los hermanos, a amar a los hermanos, a perdonar a los hermanos, a construir un mundo mejor, una sociedad fraterna. Y el hombre puede ser feliz con Dios, solamente con Dios. Por eso, el trabajo del maligno es evitar esa acción que Dios tiene para con el hombre. Es eso, evitar el proceso de conversión, de crecimiento, de madurez y de santificación, al cual estamos llamados desde el bautismo, y se va incrementando cada vez que hemos recibido los demás sacramentos, ¿sí? Entonces trata de que el hombre pierda la gracia santificante recibida el día del bautismo, porque estamos llamados a ser otro Cristo. Entonces, llamados a ser a Cristo presente en la realización del bien, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Entonces trata de que el hombre pierda esta gracia santificante y se desespere de la misericordia, de Dios, que el hombre crea, hacer creer al hombre que está solo, que Dios no se interesa por él, que no le importa a nadie, y genera ambientes de egoísmo, de lujuria, de degradación humana,
de consumo de alcohol, droga, de violencia, de pornografía, etc. Sí, entonces el hombre se siente solo, apartado. Genera ambientes secularistas donde donde esté prohibido hablar de Dios, donde no se puede hablar de Dios. Y lo más lamentable, universidades católicas, colegios católicos, escuelas, desde la básica hasta la media superior, donde incluso los propios religiosos y sacerdotes, dueños de ellas, encargados de ellas, sean los que impidan que se hable de Dios y que se promuevan fiestas como el Halloween, Día de los Muertos, pero no se puede hablar de los santos ni de Dios. Porque hay que avergonzarse, pero hombre, ¿por qué hablas de Dios? Este es un colegio católico. O si eres un maestro de filosofía, ¿por qué hablas de Dios? Está prohibido hablar de Dios. Es el innombrable, pero sí se puede hablar de envidia y puede haber consumo de alcohol y lujuria. Entonces, de esto se encarga el maligno. Confunde a la gente para apartarla de Dios. Sin embargo, el maligno, por más poderoso que sea, es limitado. ¿Por qué? Porque es criatura, porque fue vencido en la cruz y porque todo cristiano que está bautizado, que ora, que frecuenta el sacramento de la reconciliación, que participa en la Eucaristía, que comulga, que escucha la palabra, que practica la caridad, es su rival más acérrimo. A él es a quien tratará de vencer. Y por lo mismo el maligno, al ser criatura, tiene límites. Vamos a beber un poco de té para que nos ayude un poco con la garganta. Un poco de té, por favor. Los límites del maligno, del demonio, vamos a mencionarlos. El primero, el demonio es criatura. Es criatura, ha sido creado. No es Dios. Al estilo de los gnósticos, como los gnósticos creen, y el maniqueísmo, el dualismo, que son dos fuerzas con la misma dimensión, al mismo tamaño, en la misma cantidad. No, eso es un error. No es que el demonio, si no lo convertirían, lo divinizan, lo ponen a la altura de Dios y dicen que por eso Dios Padre tiene a su Hijo Jesús, a Cristo, y el maligno tiene a su hijo, que es el anticristo. Y es totalmente lo opuesto, sí. Eso es verdad, pero no es Dios. En cambio, Jesús sí es Dios. Es el unigénito de Dios Padre. Nuestro hermano mayor, nuestro amigo, el amigo que nunca falla, como dice San Juan en el capítulo 15, versículo 15. Y es nuestro Salvador. Es el Mesías, el enviado del Padre. ¿Ven? Por lo tanto, el demonio es criatura. Su naturaleza es criatural, fue creado por Dios bueno, pero él, por su libre voluntad, por su cerrazón, porque fue enceguecido por su propia voluntad e inteligencia mal orientada a experimentar envidia, soberbia, desobediencia y rebelión contra Dios y contra toda su creación. No soportó el proyecto que Dios tenía de crear una criatura inferior, un poco, más frágil, que requería un proceso para aprender, para conocer a Dios, y no lo soportó. Y que se iba a encarnar en esa criatura, se iba a ser hombre, y que iba a morir por esa misma naturaleza creada humana, lo iban a matar. No lo soportó. No te serviré, si te haces hombre, no te serviré, y menos si tendrás una madre también de una naturaleza inferior a la nuestra, Lucifer, no te serviré. ¿Sí? Entonces es criatura, su naturaleza es ser espiritual de naturaleza angélica, condenado eternamente. Está condenado, Dios lo condenó, él se condenó solo. Su actitud de soberbia, desobediencia, lo llevó a no oír el llamado de Dios, porque la conversión es llamado de Dios. Y luego, segundo aspecto, el demonio está sujeto a las leyes divinas y cósmicas, quiera o no.
El demonio no está por encima de la voluntad y de la potestad de Dios. No se manda a sí mismo, es libre, pero respeta la voluntad de Dios. No es que él impone a Dios condiciones, no. Dios es Dios y no hay nadie por encima de él. Entonces, las leyes cósmicas tampoco las puede cambiar porque son designio de Dios. Dios hizo noche, Dios hizo día, como dice el libro del Génesis. Dios hizo naturaleza humana, un varón, una fémina. Solamente ellos pueden procrear. No existe otra manera. Por más que el maligno y personas que han comprendido mal la naturaleza humana traten de modificarla, no se puede. El ser humano no es mutable, el ser humano es inmutable. No cambia, no cambiará. No es que hoy tengo yo 2 brazos y luego de aquí a 50 o 100 años tendré 3 brazos. ¿Ven? Bueno, entonces, eso es fundamental. Nuestra naturaleza es humana y no cambiará. ¿Sí? Nuestra naturaleza es humana. Ahora bien, Dios limita al maligno. El maligno pudiera hacer muchas cosas más, es indiscutible. Pero Dios se lo impide. Dios se lo impide para evitar que se generen desorden cósmico, desorden social, que de por sí ya lo hay. Porque Dios respeta la libertad del hombre, también hay que decirlo. Y por lo mismo, en esas tentaciones que vienen de la carne, que vienen del demonio y del mundo, bueno, pues el hombre también experimenta en sí la tendencia al pecado, al mal, que el hombre tendrá que luchar contra ella. Su propia naturaleza le exigirá cosas, pero el hombre con los procesos de educación y con medios humanos, naturales y sobrenaturales, como la oración, los sacramentos, o naturales, humanos, como el deporte, la lectura, la convivencia, el afecto familiar, podrá superar, enfrentar y superar, ayudado por la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios limita al demonio, Dios lo limita. La misma Sagrada Escritura nos lo dice cuando la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Y todos los cabellos de tu cabeza están contados. Finalmente, bueno, tendríamos antes de un punto final, número 3, se autolimitó, el demonio se autolimitó pecando porque ahora sufre su naturaleza caída. Entonces el demonio se autolimitó, perdió la gracia que tenía, el conocimiento de Dios que Dios le había permitido. No es que, porque ninguna criatura tiene un conocimiento total y pleno de Dios. Ninguna criatura tenemos la capacidad de este conocimiento. Pero en lo que Dios nos permite, pues el demonio lo ha perdido. La amistad que tenía con Dios, la gracia que tenía de parte de Dios, la ha perdido por su propia voluntad. Porque al pensar la posibilidad de rebelarse contra Dios, ha pecado. Y cuando ha ejecutado aquella posibilidad que él precisamente vislumbró mentalmente, entonces se ha apartado de Dios y se ha apartado para siempre. Creemos que es un proceso, creemos que este proceso, así como con nosotros, Dios nos llama, la criatura humana puede escucharle o puede rechazar el llamado, es la conversión, es la gracia, y cuando después de muchas llamadas, finalmente, bueno, Dios respetará la decisión humana, Dios la respetará. Y por esto el demonio queda limitado por la naturaleza caída. ¿Sí? Entonces no existe más momentos de gracia, de amor, de alegría, de perdón, de misericordia para con el maligno, porque él ha rechazado todos los llamados posibles que Dios le ha hecho para volver a él. Y Dios respetará entonces la libre decisión cometida por su criatura, tomada por su criatura. Y finalmente hemos de decir que el hombre también lo limita. Nosotros también lo limitamos. ¿Por qué? Quiero mencionar 4 aspectos. ¿Cómo el hombre puede limitar la acción del demonio? Primera, porque el hombre es un ser
libre. Y por lo tanto, el hombre puede elegir entre el bien y el mal, aunque está orientado al bien, por la gracia que Dios que le conduce, porque es imagen de Dios y porque el hombre experimentará deseos continuamente del bien, de amar de Dios. Entonces, como un hijo siente deseos de recurrir a su padre, de verle, como un hijo ama a su padre, entonces también la criatura humana ama a su creador, ama a su padre, aun cuando sea por adopción, pero es su padre. Hijos en el hijo. Entonces, por la voluntad del hombre se afirma, se aferra al bien y rechaza el mal por la voluntad. La voluntad es el deseo fuerte de unirse a Dios y de saber que aquello que le puede apartar de Dios tendrá que renunciar a ello, rechazarlo. Entonces, por la voluntad del hombre rechaza al maligno, porque se aferra al amor, al bien, a la gracia, a la misericordia. Y luego, segundo, porque aun cuando vinieran aquí una gran cantidad de demonios en este momento a tentarme a mí o cualquiera de ustedes, sin embargo nosotros somos libres, no somos predeterminados por la maldad, por la tentación o por la acción del demonio. Nosotros siempre podremos siempre rechazar a la tentación, no entrando en diálogo con ella, porque podemos caer, porque el demonio es sagaz, sumamente sagaz, inteligente, mucho más que nosotros. Por eso no hemos de entrar en diálogo con él, no hemos de prestarnos a sus momentos en los cuales se aproxima y la tentación es fuerte. Allá habrá que reconocer humildemente nuestra incapacidad muchas veces, pero por lo mismo recurrir a Dios, a la Santísima Virgen María, a los santos ángeles, implorar a Dios con insistencia y con humildad que nos ayude. El deporte, la lectura de la Biblia, de un buen libro de formación en valores, de teología, de filosofía, particularmente aquella católica, ¿sí? Aquella que se ha generado durante la Edad Media y aún hoy en nuestros días la filosofía contemporánea, por ejemplo, el pensamiento franciscano, por mencionar un ejemplo, aunque hay muchas más corrientes de pensamiento o muchas más formas de pensar la filosofía es una, busca la verdad. Entonces, la libertad, el hombre siempre por la libertad podrá a un tentado decir, te rechazo tentación, te rechazo. Amo a Dios, sigo a Jesucristo, amo a la iglesia. Y el hombre siempre podrá decidirse por Dios, por el bien. Y evidentemente siempre nosotros tendremos la gracia de Dios que saldrá a nuestro encuentro, confiando en que nunca seremos tentados por encima de nuestras fuerzas. Dios no lo permitirá. Dios no es injusto. Dios es nuestro Padre y nos ama. Y la tentación tendrá una orientación, un sentido, un papel, una función. ¿Cuál? Hacernos fuertes. Fuertes en la fe, fuertes en el carácter, fortaleza en la voluntad, fortaleza la inteligencia y aumentará el estado de gracia porque habremos vencido una tentación que evidentemente luego tendremos otras probablemente más fuertes, pero con la ayuda de Dios saldremos adelante y nos iremos fortaleciendo, madurando en la fe y creciendo humanamente también, porque la gracia supone la naturaleza humana. La libertad con responsabilidad, ¿sí? Y bueno, la mente, la capacidad de inteligencia, la recta razón. Con la inteligencia el hombre discierne el bien del mal, discierne que su meta última y fundamental es Dios, que su mente cuando está concentrada en Dios, ninguna tentación lo puede vencer, porque la mente y el corazón están concentrados en el amor infinito, la bondad de Dios para con nosotros. Esto es importante. Y bueno, finalmente, la primera ley es la salvación de las almas, lo que dice
el Código de Derecho Canónico en el canon 1752, el último canon del derecho canónico, la salus animarum, suprema lex. La salvación de las almas es primero, es la suprema ley. Por lo tanto, los demonios actúan por la inteligencia y la memoria, pero si estamos unidos a Cristo, no seremos vencidos. Mis hermanos, que al haber reflexionado en la acción del demonio en la sociedad actual, también nosotros traigamos a colación la acción de Dios en la iglesia y en el mundo contemporáneo, porque el Señor, que es el Rey del cielo y de la tierra, el Rey del universo, Jesucristo, Rey del universo, nos recordará que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que donde dos o más se reúnen en su nombre, Él estará allí en medio presente. Que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz.